Cinema. Cuando quieras, Adriano, ¿eh? No, yo si no tengo música es como que me siento vacío. Ya voy. No, además, por si cometo algún error en mi retórica, está bien que la música ensucie un poco mis discursos. Bueno, yo os he dicho que venía a hablar de los últimos estrenos, los que yo considero más importantes. Estamos hablando de 5 películas. Por un lado tenemos a Todd Haynes. Todd Haynes es un hombre que se hizo muy famoso, aunque tenía un recorrido y una trayectoria bastante importante, pero se hizo muy famoso con Carol, ¿recordáis, no? La película, veo... A mi no em va apassionar. Reticencia. A tu m'agrada. A mí me encantó Carol, pero sobre todo me encantó por su apuesta formal, por ese trabajo de ir a buscar aquellas fotógrafas. No, pero es en serio, ¿eh? Es decir, por un lado teníamos la relación lésbica entre la Cate Blanchett y la Rooney Mara. Realmente me parecían 2 personajes muy bien elaborados. Y por otro lado, a mí lo que más me encantó, o sea, lo que más me atrajo de esa película era la puesta en escena, ¿no? El trabajo formal y cómo había una mirada a través de la mirada de muchas fotógrafas anónimas de la época que habían dejado una obra bastante importante, pero que no se les había quizá dado pues, el espacio y la fama necesaria, ¿no? Y entonces, de alguna manera, Todd Haynes miraba esa época y esa relación lésbica a través de la fotografía que se conservaba de la época, sobre todo de fotógrafas mujeres, ¿no? Fotógrafas femeninas. Me pareció una gran apuesta, pero sí que es cierto que la siguiente película, que era una película casi de carácter infantil, no sé si la recordáis, una película que exactamente se llamó Wonderstruck, el Museo de las Maravillas. Es una peli que ya... Pues bueno, es una película que dejó a mucha gente descontenta, y la nueva aportación de Todd Haynes es Dark Waters, Aguas Oscuras. Está inspirada en una impactante historia real, que en este caso liderado por el actor Mark Ruffalo, un veterano también. Ya sé cuál es el estreno de esta semana. Sí, exacto, es un estreno bastante com que ara ja ha pomposo. abandonat Hulk. Sí, Pues no tú creus ni tú. Esta es una peli que se mueve mucho entre el drama judicial, basada en hechos reales, conflictos políticos, y el ir descubriendo sobre todo cómo al final estamos muy controlados y muchas veces casi envenenados de manera literal por las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, esta es una película que dejo ahí, porque creo que es importante saber lo que nos va aportando Todd Haynes. De momento, a través de las críticas que he podido leer, parece ser que es una película más bien mediocre, ¿no? Después tenemos Sobre lo infinito, de Roy Andersson, este director sueco que se mueve en un terreno aparte, un terreno que evidentemente muchas veces roza los premios, y en este caso obtuvo en el Festival de Venecia el León de Plata a Mejor Director, también obtuvo los mejores efectos visuales en el premio del cine, en los premios del cine europeo, y en este caso se vuelve a presentar en el 2019 con una obra de 76 minutos que trata precisamente sobre eso, sobre lo infinito, aunque está inspirada en el cuento de las mil y unas noches, tantas veces versionado. És un cine muy especial. Però comprimit amb 76 minuts, que això ja Seguramente és dia. de este hombre habéis oído hablar por Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. La comedia de la vida, Canciones del segundo piso. Con estos titulares ya os imagináis al tipo de cine que os vais a enfrentar. Pero que vale la pena, ¿no? Porque a veces lo que nos interesa es salir un poco de la rutina y también de la rutina cinematográfica. Pero si hay una película que se mueve en un terreno de poca rutina cinematográfica, es Petruña. Petruña, a ver, está titulada como God Exists, Her Name is Petruña, Dios existe, su nombre es Petruña, o en castellano, Dios es mujer y se llama Petruña. Bueno, parece que no deja lugar a dudas, ¿no? Si Dios existiera, se llamaría Petruña. Y Petruña es la protagonista de la película que por cierto, ha ganado los premios del Cine Lux 2019. No sé si estáis un poco familiarizados con estos premios. ¿De fotografía son? No, es que es curioso porque si tú buscas premios Lux, posiblemente el primero que les salga son los de fotografía. Es Lux de Luxemburgo, ¿no? Me imagino. Bueno, al final es Lux por Luxemburgo, pero es Lux por luz. I claro, però jo encaja con la fotografía. Sí, no, però jo recordo que hi ha els Premis Lux de fotografia, ¿no? Porque al final lux es luz, ¿no? Y entonces es una palabra que se puede utilizar en varias direcciones, encaja en el concepto fotográfico como luz y, como decía bien Ferran, en el concepto de luxemburgués por el Parlamento. Es un premio que concede el Parlamento Europeo.
¿no? Y evidentemente, si lo concede el Parlamento Europeo, tienen que ser una serie de películas que puedan abordar algo de luz sobre conflictos que muchas veces están en las sombras, ¿no? Y sí que es cierto que la directora, por cierto, de Macedonia, un país que suele producir pocas películas, y si las produce, pocas nos llegan, ¿no? En este caso, ¿de quién estamos hablando? De Teonora, o Teona Mitevska. Teona Mitevska, aunque nos suene a precisamente eso, a Macedonia, ¿no? Es una directora que tiene un largo haber en su filmografía, que además es un personaje bastante activo no solo en el ámbito cinematográfico, sino teatral, cultural, está detrás también de producciones de animación, y ella a sí misma se define como una femartivista. Así que ya podéis imaginar por dónde va el discurso, ya podéis imaginar qué tipo de luz ofrece esta película, una luz sobre la realidad de la mujer, en este caso en Macedonia. I jo... Com es diu? Petrunya? No, com era? Petrunya. Dios existe, se llama Petrunya. És que sembla més gallec, això, eh? Petrunya. Petrunya, bueno, al final estamos hablando ante un conflicto... O grec, ¿no? Petrunya que Petrunya. Sí, al final es una realidad balcánica. Sí. Es una realidad propia del este que nos muestra una clara desigualdad entre hombre y la mujer. Y esa es la luz que Teona intenta aportar en Europa, basándose en su propio ejemplo, el ejemplo de Macedonia. De hecho, si os parece bien, os menciono un poquitito por encima de qué va la película, ¿no? Ahí parece ser cada mes de enero, en un pueblito de estos que aún vive de la tradición y los ancestros en Macedonia, un festival en el cual uno de los sacerdotes de mayor rango eclesiástico lanza una cruz, una simple cruz de un tamaño bastante reducido, la lanza desde un puente y la lanza al mar. Y en ese momento toda una serie de hombres preparados para la gran hazaña saltan al mar, en un mar que os podéis imaginar en enero está en una situación de temperatura bastante heavy, se lanzan a competir entre ellos para alcanzar esa cruz. Si alcanzan la cruz, o aquel que la alcance más bien, porque siempre hay uno que lo hace, va a contar con la bendición de Dios durante todo el año. Pero ¿qué pasa? Que esta tal Petrunya, que está interpretada por una humorista del país, que se llama Zorica Nusheva, esta tal Petrunya que está un poco asqueada de la vida porque está en una realidad que no le favorece desde ninguna perspectiva, es decir, busca trabajo hace mucho tiempo y tiene 30 y pico años y sigue en el paro, es una mujer, pues a mí me parece ciertamente atractiva, pero no se plantea como el perfil estético que pueda gustar en esos lares, es más bien una mujer robusta, ¿no? De gran tamaño. Que no sería la chica del este, es la madre del este. Exacto, seguramente. Pero es la madre con 30 años, ¿no? Y entonces en una sociedad tan anclada en el pasado, aparentemente, ¿no? Se puede leer esa realidad a través de la película. De repente esta mujer asqueada acaba, sin quererlo, en el entorno donde se está celebrando la competición y en un rampec, que diríamos en catalán, la chica cuando ve la cruz desde el puente se tira vestida, la coge y evidentemente se supone que tiene que contar con la bendición de Dios, pero no. ¿Qué les sucede a todos los competidores que ven ante sus ojos como una mujer ha conseguido la cruz y ellos no? De alguna manera evidencia roles de debilidad que nosotros tenemos, por suerte, muy olvidados, pero que quizás en esos países aún se mantienen, ¿no? Entonces, a partir de aquí es la clara discusión entre la sociedad sobre si esa mujer tiene derecho a contar con la bendición de Dios, no solo por su aspecto y su realidad laboral, que evidentemente no favorecen, sino simplemente por el hecho de ser una mujer, ¿no? Entonces la película sucede en un día, ¿no? La película es el delirio de una sociedad anclada en el pasado, donde aún el poder depende de la iglesia y de la religión, algo que por suerte nosotros también hemos olvidado, y que pone al descubierto las grandes injusticias que se han vivido en muchos países durante muchos años, pero que parece que aún siguen, en este caso en Macedonia. Claro, aquí la cuestión es, ¿hasta qué punto esa realidad puede ser extrapolable al resto del mundo? Porque sí que es cierto que la mirada de la directora es un poco maniqueísta, es decir, en la película solo vemos hombres vomitivos, totalmente deleznables, es decir, yo como hombre tampoco me siento representado en esa película. Uh-huh. Y claro, cuando tú te mueves en esa dicotomía tan marcada, es difícil que yo empatice contigo. O sea, evidentemente que empatizo con el personaje femenino, porque además la película se mueve, como muchas de esas películas balcánicas, entre el drama y la comedia, ¿no? Y entonces continuamente va despertando ciertas sonrisas. Pregunta, ¿es parecido el tono, Kusturica, por ejemplo?
Bastante. O sea, tiene estos momentos frenéticos junto con momentos muy dramáticos. También es cierto que contando con una producción menor de todo ese territorio, nosotros como un poco brutos a veces lo que hacemos es meterlos todos en el mismo saco. Como hicimos con Asia, ¿no? Exacto. Entonces podríamos hacer todo el mismo saco del este. No es tan barroca la película, no es tan exagerada, ¿no? Porque el cine de Kusturica también es como la música balcánica, muy exagerada. No, esta película se mueve en un ritmo menos frenético, pero sí que hay momentos de delirio masculino que te empujan a salir fuera del cine, ¿no? En el fondo. Bueno, que sepáis esto, que ha ganado, que se acaba de estrenar, que ha ganado los premios Lux y que además competía con películas de la calidad de El Reino, de Sorogoyen. Por eso antes mencionaba que íbamos a hablar hoy de Sorogoyen. No es que me vaya a extender mucho en esta realidad. Sorogoyen, sabéis que está ahora detrás de esta producción llamada Madre, que partía de un corto y que està nominada en los Goya. Que l'heu vist, per cert, Madre? No. És que jo no entenc ben bé aquest traspàs d'un curt que a mi em semblava l'única cosa que sé és que en els últims 5 anys hi ha hagut 10 pel·lícules que es llaman Madre que vienen de un corto que se llama Madre, que no es el mismo corto. Cierto. Bueno, que és el del Toro, no? No, hi ha la de Terror, que era un curt que jo vaig veure a Sitges fa potser 10 anys, que després del Toro va produir la pel·lícula, que és la llarga. Exacte. Després Madre, amb exclamació de l'Aronofsky. És com, ostres, hi ha tantes pel·lícules que es diuen Madre que ja no sé de quina parlem. Bueno, es que madres hay... Madres... La madre... Madre solo hay una, no, no hay muchas. Ahora no, madre hay una, pero películas hay 800.000. Bueno, es cierto que esta película de Madre descoloca un poco porque se podría pensar de un director novel que, hostia, empieza con una corto, la peta y entonces le dan la película, pero un Sorogoyen, ¿no? Parece que no tenía la necesidad de prolongar la historia de Madre, que aparentemente, por lo que he oído, es un corto de 10. Sí, a mi m'encanta. Y en cambio la película la han criticado muchísimo, ¿no? Bueno, però l'actriu sí que va guanyar un premi a no sé quin festival, sí, ¿no? Ella, porque su trabajo actoral a Venècia, sí que está al nivel, pero parece que la peli naufraga un poquitito. Volviendo y cerrando el tema de Petruña, ¿qué pasa? Que yo creo que El Reino es una peli mucho más redonda en cuanto al lenguaje cinematográfico, en cuanto a trabajo formal, es decir, comparto las intenciones y de hecho las buenas intenciones de Teona, de la directora, que tuve la oportunidad además de oírla hablar de su propia película en la Filmoteca cuando vino a presentarla, y me pareció una directora súper coherente, una artista en toda regla, pero sí que es cierto que el resultado final de la película no está al nivel del Reino. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tipo de luz quieren los políticos y el Parlamento Europeo ofrecer sobre la realidad social de Europa? ¿Una luz que nos habla del género y que ya nos permite de alguna manera seguir robando como políticos? No me incluyo porque no me incluyo porque no soy, pero es una manera de hablar, ¿no? Es decir, porque te identificas con España. Con España y con el robo. No, pero imagínate eso, ¿no? Es que viu al Raval, per qui no ho sapigueu, viu al Raval. La crítica heteropatriarcal está muy bien y todos la podemos utilizar, y además no dice nada de nosotros. Como ya es un lugar común, todo el mundo de alguna manera se puede esconder tras ese lugar común. Pero claro, poner luz precisamente sobre toda la corrupción política que hay, no sé si es lo que más le interesa a Europa ahora mismo, no. Porque claro, mirad lo que decía el presidente del Parlamento Europeo, David María Sassoli, al anunciar el galardón, ¿no? Es decir, no es fácil afrontar las dificultades de nuestro trabajo diario sin vernos atrapados por los tecnicismos de la práctica parlamentaria. Pero también debemos comunicar emociones y utilizar los nuevos modos de comunicación. En este caso, yo inciso, el cine. El premio Lux es una herramienta extraordinaria para ayudarnos en esta tarea, lidiar con la inmigración, el derecho a la salud, el feminismo y la ética política a través de las cintas que el premio Lux promociona, que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Pero claro, toda esa retórica que acabo de mencionar y que Sassoli se dedicó a afirmar de alguna manera, encuentra un cul-de-sac con Petruña. Pero bueno, avancemos, porque si no es tan buena, ¿para qué dedicarlo tanto tiempo? Dediquémosle a la película que a mí sí me parece una gran aportación de esta semana, que es Emma, de Pablo Larraín. Exacto, y cambiamos el registro no solo cinematográfico, sino musical. Cinematográficamente hablando, quizás empatan, porque de nuevo nos habla de una mujer, ya no es Petruña, es Emma, y es una mujer decidida a un discurso de empoderamiento, es decir, no quiere participar de lo establecido y menos aquello establecido impuesto por el hombre. En este caso, no es una competidora espontánea, sino que es una joven bailarina que está relacionada con Gael García Bernal en la película. De hecho, el personaje que interpreta a Gael es Gastón. Emma y Gastón se deciden a entregar a Polo en adopción, el hijo que ambos habían adoptado de manera anterior. Es decir, esta pareja adopta un hijo
y al tiempo deciden darle una adopción, sobre todo y en apariencia por la presión de Gastón. Eso es algo que le lleva a la propia protagonista, a Emma, a dejar la relación. Y a partir de aquí, ¿qué sucede? Pues a partir de aquí és, com decía antes Paul, un videoclip de un poquito más de una hora y media. Bueno, pel tràiler és el que sembla, Sí, però en exacte, el bon jo vaig sentit, veure el tràiler i- En el bon sentit. A ver, es una película con una carga musical muy importante. Y de gritos. Yo el tráiler todo el rato están gritando. ¿Sí? Yo lo vi. Sí, cuando fui a ver el Faro pusieron el tráiler y dije, uy, Dios, ¿cómo gritan? Por favor. Bueno, esto es Sudamérica, Chile. Vale. Vale. Però és molt tratrà, no? O sigui, jo crec que han agafat bastant el... Pero en este caso, yo considero que ha sabido hacerlo. Es decir, estamos hablando de Pablo Larraín, ¿eh? Para aquellos, vosotros dos o los oyentes que no estén ubicados, Pablo Larraín está detrás de películas de carácter muy político como No, que precisamente interpretaba a Gael García Bernal. Está detrás del Club, ¿no? Que también nos habla de una situación política pero religiosa. Y sobre todo sus dos anteriores películas, muy importantes, Neruda o Jackie. ¿No? Estas dos, Neruda sigue siendo producción chilena, pero Jackie ya se va a Estados Unidos. Oye, y para hacer su primera incursión en Estados Unidos no estuvo mal. ¿Ha tenido una nominación? Puede ser, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me acabó de matar el trabajo que hacía Natalie Portman, ¿no? Sí, no. Interpretando a Jackie. Natalie Estamos a- Portland? Pues el cemento, la cara de cemento que tiene Natalie Natalie Portman Sí. y Jackie, ¿no? Haciendo de Jackie Kennedy. Pero de nuevo, retoma un poquitito el discurso argumental de esas películas y nos muestra unos personajes, en este caso Emma, que no entiende el porqué de un mundo que les maltrata, ¿no? Un mundo que es violento con ellos, de hecho es un violento entre ellos, y sobre todo nos plantea una situación de personajes malditos que intentan encontrar un sitio en este mundo y que difícilmente lo consigue. Pero de alguna manera Emma insiste, ¿eh? Cuando veáis la película tendréis la oportunidad de ver cómo Emma intenta encontrar ese sitio en un mundo que está lleno de normas, pero ella intenta hacer su propio camino y intenta evitar esos gestos aprendidos y como nuestro amigo Paul también le gusta decir, los pin parentals, ¿no? Una nueva película de Parental. nueva película de Yorgos Lanthimos, ¿no? Bueno, la paròdia amb Canino, no? Explica-ho. Ah, no ens hem passat pel grup, va, és igual. Ara no allargarem la secció. No, sisplau. Pero bueno, de este modo, ¿no? De esta manera, lo que hace Larraín es plantearnos una maternidad muy poco convencional. Y sobre todo también lo que hace es plantearnos esta nueva opción de maternidad a través de la música y la danza, porque Emma es bailarina, como os he dicho antes. ¿Qué tipo de música? Pues nos movemos entre el reggaetón y también el trap, ¿no? Hay algo de actitud de trap tras la película. Es curioso porque las bases sonen bastant reggaetoneres. Sí, perquè està oient ara. Ara si pugem una miqueta. Bueno, aquesta en concret és més trapera, potser. Sí, yo considero que la aportación de Estado Unido, por cierto, Estado unido con el signo del dólar. Eso Con el es. signo del dólar. Estado Unido está detrás de la banda sonora y de estos dos temas que han sonado, que uno es real, que aparece en el tráiler, y la otra es Destino, que es la que está sonando ahora mismo. Pero bueno, en esta película también hace incursión Nicola Ya, que es un chileno, DJ, os veo cara de estar navegando un poco, pero Nicola Yar, por favor. Si Nicola Yar tiene varios singles. A mi ja m'ha fet la xapa al cotxe. Con Sasha Ara Spielberg. prepara't tu. ¿Sabéis quién es Sasha Spielberg, no? La Con hija ese de apellido, la difícil hija. no imaginarlo. La hija de. Vale, pues la hija de Spielberg, aparte de ser actriz, de haber hecho algún cameo, también es música. Y por cierto, canta de maravilla. Y tienen varios duetos. Sasha Spielberg con Nicola Yar. Nicola Yar es otro hijo de papá, por así decirlo, pero que ha sabido demostrar su talento. Él es hijo de Alfredo Yago. Y Alfredo Yara, que es un artista plástico, súper conocido de Chile. Así que imaginaros, con esta realidad artística en casa, lo que hacen estos dos señores es juntarse y producir música. Pero el mismo Nicola Yar, y sigo con la empanada, está detrás de la banda sonora de esta gran película que se llama Emma. No solo él, también tenemos a Estefanía Naina. ¿Quién es esta chica? Es la coreógrafa que está detrás de todos esos bailes sensuales que el espectador va a disfrutar viendo Emma. Y además, de nuevo, también ha coincidido en algunas puestas artísticas o performance con Nicola Yar. Al final, lo que vemos es como la realidad chilena, ya sea dentro del país o fuera del Chalín, intenta estar vinculada como una gran empanada. Aunque haga estas dos pequeñas incursiones. Adriano, no intentes hacértelo bien. Porque ya vemos todos que llevas 20 minutos de sección. ¿Pero qué pasa? Pero la gente tiene que entender por qué hay que ir Emma. Mira, es una empanada chilena. Pues, Sí, ¿por qué hay es que ir a ver unas Emma? grandes. Os lo diré con uno de los discursos de los personajes de la película. Un falafel. Ja, Cuando això. le preguntan por qué hace lo que hace, por qué baila lo que baila, ¿no? Porque de alguna manera parecería ser que buen cine, reggaetón y trap no combinan, ¿no? Es decir,
a ver, que habrá para gustos colores, pero sí que es cierto que cuando planteamos un cine autoral como el de Larraín, no lo vemos o no lo imaginamos defendiendo el discurso reggaetonero y bailes sensuales. Pero es que hay algo interesante en su mirada hacia esta nueva generación, en su mirada. Y está muy bien interpretado o representado por un diálogo en el cual una chica defiende lo que hace. Dice, es rico, es la vida, y yo te bailo la vida. Si tú estás aquí, es porque alguien en algún momento se calentó y tuvo un orgasmo. Y hoy día, ese orgasmo lo podemos bailar. Ay. Vayan a ver Emma. O sea, The Wild Goose Lake nos lo pasamos. No, claro. Me estáis presionando. No, pues mira, nada, lo dejamos aquí. Avancem, doncs. Vinga. Eso es más que verdad. Esto ya no tiene